Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en un programa más de U-Radio en la UPAEP, un programa más de nuestra serie Los candidatos bajo la lupa académica. Mi nombre es Herminio de la Barquera y hoy tenemos un tema muy interesante y muy relevante, desafortunadamente, en México, sobre todo en época de elecciones: el clientelismo electoral, el clientelismo político. Nos acompaña una experta en ese tema, la doctora María de Lourdes Rosas López, investigadora aquí en la UPAEP. Lulú, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, pero estamos en día. Sí. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación a estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias a Y ti. también nos acompaña Paulina Osorio Calva. Ella es estudiante también aquí en la UPAEP, en la licenciatura de Ciencias Políticas. Paulina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días, tardes. perdón, me equivoco. Mucho gusto. Buenos días. Estamos aquí, pues, precisamente con un tema muy relevante, desafortunadamente un tema lamentable, digamos, en toda democracia, el hecho de que haya clientelismo electoral. Es un término que ahora vamos a tratar de explicar y que caracteriza a las elecciones mexicanas, a los procesos electorales mexicanos desde hace un buen número de años. Lulú, ¿qué nos puedes decir sobre este concepto, clientelismo electoral, y por qué es importante hablar de él? Sí, el concepto de clientelismo viene de cliente, es decir, de la conformación de un mercado. En época de campañas y de elecciones, los partidos políticos, como intentan ganarse la lealtad de los votantes, buscan repartirles bienes a cambio de esa lealtad. Entonces se establece una especie de mercado electoral. Es decir, hay quienes compran y hay quienes venden el voto. Y por eso se llama clientelismo. Se dice que en estos contextos lo que observamos son prácticas clientelares, en plural. O sea, no es solo un tipo de práctica, hay diversas prácticas clientelares. En el caso de los países en vías de desarrollo, estas prácticas clientelares son muy semejantes a las que vemos en México. Es decir, a cambio de bienes, los electores o los ciudadanos dan su voto, pero no, el voto no es lo único con lo que los electores pueden intercambiar algún beneficio. Pueden dar su voto, pero también los partidos piden asistencia a eventos políticos, pero también piden afiliación a partido, también piden colaboración en campañas. En la encuesta que nosotros hicimos en 2016, encontramos que esos son los comportamientos que piden los partidos políticos a cambio de los beneficios. O sea, que digamos que es una especie de comercio, ¿no? Es un comercio en donde un trueque, en donde se entrega algo a cambio de otra cosa. Ese término clientelismo o cliente viene de la antigua Roma, ¿no? En la antigua Roma existía esa costumbre, sobre todo en torno a los personajes poderosos de dinero. Ellos recibían muy temprano en las mañanas a los clientes, ¿no? A las personas que también entregaban algo, esa lealtad, apoyo en momentos políticos difíciles, pero recibían también de parte del poderoso, que puede ser un senador, un tribuno, algo así, pues recibían también favores o apoyo también. Es decir, es una especie como de intercambio de favores, no siempre de cosas, ¿no? En donde hay alguien que es el que, digamos, tiene la capacidad de hacerlo, y otros que tienen menos, pero que también es algo que el otro puede evaluar como algo necesario en un momento dado. Claro, ¿no? Sí. Entonces, de esa costumbre romana, muy curiosa, porque se sabe que los clientes llegaban a ver al potentado incluso a las 6 de la mañana, muy temprano, los romanos eran muy madrugadores, y ahí se establecía ese primer contacto del día, ¿no? Y ese era precisamente también una especie como de comercio, ¿no? Entonces, ese término ha pasado al argot político, al conjunto de conceptos en la política, y en México desafortunadamente se ha convertido en una costumbre, ¿no? O sea que hay un grupo de personas, digamos, para que haya este comercio se requieren dos partes, los que venden y los que compran, ¿no? Entonces aquí tenemos que analizar este fenómeno desde las dos perspectivas. Y Lulú, hablaban ustedes hace un momento de
de esta encuesta que hicieron. ¿Nos puedes platicar en qué consiste y cómo la fueron desarrollando para que platiquemos sobre eso, por favor? Sí, en 2016, en las campañas para gobernador, exactamente hace 2 años, que se llamó las campañas hacia la mini gubernatura en Puebla, como recordarán, hace 2 años con estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, aplicamos una encuesta. Esta encuesta fue coordinada por el maestro José Guadalupe Landaverde Vaca, que es del área de matemáticas. Él es estadístico de profesión, profesor de aquí de la y su servidora. Entonces, los estudiantes de Ciencias Políticas colaboraron para aplicar esta encuesta y además nos ayudó Coparmex con sus estudiantes de Servicio Social. Esta encuesta es una encuesta que tiene validez a nivel estatal y con 95% de confianza, y es una encuesta que nos permitió ver cuáles son las estrategias de los partidos políticos para comprar el voto, que nos permitió ver también cuáles son los votantes más caros, qué tipo de votantes son privilegiados por los partidos, en consideración de algunas características demográficas y sus preferencias electorales. Y también pudimos ver, hicimos una estimación del costo del clientelismo en esa campaña, aunque es una subestimación. Ahorita vamos a platicar por qué está subestimado este costo. Y también pudimos ver cuáles eran los beneficios más repartidos y a cambio de qué se repartieron estos beneficios. Eso fue en 2016. Actualmente estamos en estas campañas que se están realizando, también con estudiantes de Ciencias Políticas, realizamos unas entrevistas. Y en estas entrevistas intentamos ver el otro lado de la ecuación. Es decir, les preguntamos a los votantes por qué venden su voto. Hace 2 años vimos el lado de la ecuación de los que compran y ahorita de los que venden. Nada más que estos resultados, estos últimos de 2018, aún no están completamente analizados. En esta parte de la investigación, en esta segunda etapa, se agregó Paulina, estudiante de Ciencias Políticas que nos acompaña ahorita, y ella podrá hablar también de esto. Sí, porque es muy interesante eso. O sea, mucha gente critica este fenómeno que realmente es detestable, pero hay que verlo también desde el punto de vista de los que lo venden. O sea, no solamente sale que haya alguien que lo compre, sino también desafortunadamente hay gente que no sé si tenga que venderlo, pero se ve como que obligada a venderlo, no sé qué tanto hay que ver. Yo me acuerdo en algún proceso electoral que me tocó vivir en Michoacán, cómo conforme se acercaba el día de las elecciones subía el precio de las credenciales de elector, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos esperaban hasta unos días antes de las elecciones para entregar su credencial o para pasar, pues, lo que sea, porque recibían más dinero. O sea, realmente una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Y conforme se acercaba el día de las elecciones, obviamente había más demanda de esos votos y por supuesto entonces el precio aumentaba. Se elevaba. ¿No? Paulina, ¿qué nos puede decir sobre esto? Buenos días. Pues como sabemos es una práctica presente en el contexto electoral en partidos políticos, especialmente ahorita que estamos en tiempo de elección, más o menos de empezar, ¿no? Entonces hablamos de un mercado. ¿Cómo funciona un mercado? Bueno, hay quienes venden, hay quienes compran. Por una parte se analizó en el proyecto, la primera parte, estrategias de inversión, aquellos que lo compraban, partidos políticos, candidatos, etcétera. Y en esta parte analizamos quienes venden, las razones por las que lo hacen, y cuál es la conciencia que se tiene, o si hay algo que está bien visto, está mal visto, más o menos ese enfoque que ellos tienen. Y pues estamos llegando a una conclusión de que la venta del voto es algo que se podría decir se ha normalizado. O sea que mucha gente lo ve como algo normal, como algo que no es criticado por otros. Es muy triste, ¿no? Sí. Sí, nosotros en esta segunda parte, en esta segunda etapa de la investigación, intentamos, como decía Paulina, indagar
acerca de las razones. ¿Por qué vendo mi voto o por qué lo intercambio por un bien? Y usamos un marco teórico muy académico del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Y entonces Bourdieu dice que los seres humanos tenemos un hábitus, es decir, un marco estructural que orienta la formación de nuestros pensamientos, de nuestras percepciones, de lo que opinamos acerca de lo que sucede, y que es una herencia del pasado. Si bien es una herencia del pasado, y está generando cómo vemos las cosas, cómo las apreciamos, los juicios que hacemos, las actitudes que tenemos frente a los acontecimientos, pero también nuestras acciones, y es herencia del pasado, decíamos, pero también, dice Bourdieu, es consecuencia de la posición social que ocupamos. Entonces, esta forma de ver las cosas de Bourdieu es muy importante, porque Bourdieu dice, el hábitus tiene dos elementos. Un elemento que es fijo, estático, que está, más que fijo, de permanencia, le llama él, que está conformando nuestras percepciones y disposiciones y actitudes, pero también tiene un elemento de cambio. Y este elemento de cambio, dice Bourdieu, se puede realizar a través del socioanálisis, es decir, de la investigación social. Quien hace, el investigador que se compromete con estos temas, debe mostrarle a la sociedad que aquello que se considera normal no es normal. Como decía Paulina, se ha normalizado, pero nuestro propósito en la investigación es desnormalizar esto, es decir, mostrarles a los demás que no es normal, ¿sí? Y eso es muy importante, dice Bourdieu. Pero además de mostrar que esto no es normal, dice Bourdieu, también mostrar que esto no es, que no ha sido así siempre. Es decir, que hubo un momento en el que empezó, ¿sí? Y un momento en el que esto puede cambiar. Ese es el poder de la ciencia, es el poder de la investigación y del socioanálisis. Desnormalizar esto y mostrar que esto no ha sido así siempre. Eso es fundamental, o sea, esta perspectiva de Bourdieu es fundamental porque nos invita a ver que esto que consideramos normal, la compra y venta del voto, no tiene por qué ser normal. Si me permites, bueno, me gustaría, le agradezco a Paulina que haya empezado con esto y me gustaría ahora hablar un poco sobre los resultados que tuvimos en 2016. Sí, eso lo podemos ahorita ver después de la pausa que tengamos, porque sí, efectivamente es muy triste que un fenómeno así se normalice, o que la gente lo vea como lo más normal, porque sí, efectivamente hubo un tiempo en que a mucha gente como que sí le daba cierta vergüenza decir que había vendido su voto, que había entregado su credencial, pero yo creo que no solamente es el único caso en México en que alguna cuestión así se normaliza. Lo vemos también la cuestión de los linchamientos o de robarse cosas que caen en la carretera, etcétera. La violencia a las mujeres se normaliza, la violencia misma del lenguaje del mexicano, que es muy violento. Yo creo que allí comienza la violencia en este país, en el lenguaje mismo. Entonces, algo que se normaliza, el llamarle güey a todos los demás, es algo que ya se normalizó entre hombres y mujeres. Pero sobre eso hablaremos y sobre los resultados de esta encuesta ahora, después de esta primera pausa que tenemos en nuestro programa. Volvemos en un momento, una pausa brevísima según nos dice nuestro productor en jefe. UPAEP, rumbo al 50 aniversario.
Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Muy bien, estamos aquí de regreso en nuestro programa de hoy, en un radio, los candidatos bajo la lupa académica. En este caso estamos comentando el tema muy importante del clientelismo político, del clientelismo electoral, con la doctora Lulú Rosas, de la UPAEP, y con Paulina Osorio, también de la UPAEP, estudiante de Ciencias Políticas. Estamos hablando del hábitus, estábamos hablando de esto antes de la pausa, del hábitus, estamos hablando de una costumbre que se va generando, ¿no? Digamos, se va conformando una especie como de oferentes del voto, ¿no? Los que responden ante la demanda que hay de algunos partidos, no sé si de todos o de muchos, de uno, de comprar eso, digamos, y se establece un trueque, ¿no? Bueno, ahora, lo que estamos viendo acá es que se vuelve una costumbre, como se vuelve costumbre el robar en ciertos lugares del país el combustible de Pemex, o se convierte en una costumbre el robarse lo que se cae cuando se voltea un camión, robarse las cosas. Lo que no sé es, uno, por ejemplo, si en ciertos grupos sociales eso se ve bien y se ve como algo normal entre ese grupo. Por ejemplo, cuando se roban el combustible en algunos pueblos, todo el mundo lo ve como algo normal, ¿no? O si eso despierta cierto sentimiento de vergüenza, de quererlo ocultar y no declarar abiertamente, sí, yo vendí mi voto. ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjate que la encuesta que nosotros hicimos en 2016 indica que 23% de los poblanos recibieron ofertas de partidos políticos para volverse clientes en el mercado electoral. La pregunta que nosotros hacíamos es, ¿ha usted recibido beneficios? Y nos decían sí o no. Beneficios es la palabra, porque lo que reciben en realidad son beneficios. O sea, puede ser desde dinero, pero también puede ser materiales para construcción, despensas, becas. Muletas, también una vez vi un almacén con muletas y cosas así para... Sí, también. También les prometen y se los cumplen, los inscriben en algún programa social, por ejemplo Prospera, ¿verdad? Y algunos otros programas también, el Seguro Popular es ahora ya muy usado. Algo que es importante decir es que los ciudadanos saben que están en un mercado clandestino,
saben que no está bien. Y también es importante decir que en este tipo de prácticas el trabajo en campo, o sea, las encuestas, las entrevistas, son fundamentales. Claro. Porque como es un mercado clandestino, sí, no existen registros. Tú no puedes decir, allá hay un archivo y te vas a consultar. Sí, nadie da un recibo, ¿no? De recibir tanto dinero por concepto de compra de voto, ¿no? Exacto. Entonces son fundamentales. O sea, saber que solo se puede conocer a partir de esto es fundamental. Quiero comentarles que en 2016 nosotros encontramos los siguientes tipos de votantes. Pero antes de decir qué tipos de votantes hay, quisiera que pensáramos que los partidos políticos tienen estrategias para los votantes. O sea, en los partidos políticos, en estas épocas, en épocas de campañas, opera una estructura, imaginémonos una estructura piramidal, ¿sí? En la punta están los que dirigen a los partidos y que prácticamente no se involucran en esto. Después vamos teniendo dos capas. La capa de los funcionarios de los partidos, que son profesionistas y que tienen puestos medios altos, ¿sí? Y ellos sí se involucran, saben cuánto dinero hay, qué tipos de bienes se pueden distribuir, en fin. Y después tenemos otra capa muy importante que se les conoce como operadores o brokers. Son sujetos que son pagados en época de campañas. Con los brokers se genera una nómina que no existe más que en estas épocas. Son sujetos que conocen muy bien las bases sociales, lo que sucede abajo entre los votantes. Y estos sujetos, que se les conoce también como brokers o puentes, son capaces, o sea, generan el puente entre los funcionarios medio altos de los partidos políticos, de los que hablaba hace un rato, y los ciudadanos. O sea, los brokers saben a quién ir a ver para hacer el intercambio de bienes por votos, ¿sí? Entonces, estas 4 capas, al menos, puede haber más, pero estos 4 niveles, al menos, se ven involucrados en época de campañas. O sea, son hasta arriba los dirigentes. Luego sigue una segunda capa de funcionarios medios, bien colocados de los partidos. Ajá. Luego sigue los brokers u operadores. Los operadores. Y luego los ciudadanos. Y luego ya están los ciudadanos. Sí. Es la base muy amplia y luego se va estrechando hacia la justicia. Exactamente. Sí. Y entonces los partidos políticos basan sus estrategias en 2 elementos: las necesidades económicas de los votantes, es decir, este estudio está enfocado en ciudadanos de clase baja y media baja, ¿sí? Y después los partidos también basan sus estrategias en el tipo de votantes. Por tipo de votantes, imaginemos así una línea horizontal. Y entonces, del lado izquierdo, tenemos los votantes que son leales a algún partido político. El voto más duro, digamos, el más difícil de mover. En la literatura también se le llama ideológico, ¿no? ¿Leales a quién? A algún partido. Para nuestra encuesta nosotros preguntamos por la lealtad al candidato que en ese momento suponíamos que estaba más interesado en preservar el poder, el candidato que era liderado por el PAN, ¿no? Y del otro lado de la línea, en el extremo opuesto, tenemos a la oposición absoluta. Pero entre leales y opositores absolutos tenemos otros 3 tipos de votantes. En medio están los indecisos, ¿sí? Entre los indecisos y los leales están aquellos que pueden hacer compromisos. No son ideológicos, pero son aquellas personas que dicen doy mi palabra y cumplo, ¿no? Y después, entre estos mismos indecisos y los opositores absolutos, tenemos otro tipo de votante que es el opositor débil. Ese votante todavía puede ser convencido, ¿sí?, de que vote por aquel a quien se opone de manera débil. Entonces los partidos se concentran. Siempre la literatura había dicho que se concentraban en los indecisos, porque la literatura decía, usted ya no se preocupe por el que es leal, es de usted, tampoco vaya a pelear al opositor absoluto, no pierda su tiempo,
concéntrense en el indeciso. No es cierto. Nosotros lo último que encontramos de la literatura, lo incorporamos y lo pudimos comprobar, es que en realidad los partidos políticos se concentran en 4 grupos, que son los leales, no dejan de darles, los que hacen compromisos, los indecisos y los opositores débiles. Y si es cierto, al opositor absoluto es al que dejan, al que le ofrecen menos beneficios. Sí, porque es el más difícil de mover, ¿no? Entonces es un tiempo perdido el ir con ellos. Algo que es importante es que cualquiera pudiera pensar que el leal o ideológico, el que siempre ha estado contigo, que tiene una credencial que pertenece a ti, que ahí está, etcétera, ese es inmaculado, ¿no es cierto? Es tocado por la corrupción de manera muy importante. Esto es terrible, porque fíjate nada más lo que hacen los partidos políticos hasta con aquellos que están comprometidos con algún partido, con ellos mismos, que son de sus filas, hasta ellos los corrompen. Es terrible para la democracia, el clientelismo, y para la vida interna de los partidos, porque los acostumbran a prácticas clientelares. Entonces nosotros en Puebla encontramos que 48% de los votantes en 2016 eran indecisos. 48%. 48. Se declararon indecisos. Después 9% se declararon como aquellos que hacen compromisos. Sí, es decir, 1 de cada 10. Y luego 31% son leales. Se declararon leales. 7% como opositores débiles y 5% como opositores absolutos. Estos 2 últimos grupos, opositores al candidato que ahora es el gobernador. O sea que tenemos ahí un grupo de, digamos, de comparables. Así ¿no? es. ¿Más o menos de cuánto es este grupo de comparables? 78% si solo consideramos a los leales, a los que hacen compromisos y a los indecisos. Pero si también metemos a los opositores débiles, al mercado electoral tenía al 95% de los electores. Sí, es muy amplio, es un mercado muy seductor. Sí, muy seductor. Claro. Y yo creo que los que venden saben, ¿no? Sí. Los que venden saben porque pues obviamente que cuando las competencias son muy cerradas o como comentábamos hace un momento, cuando se acerca el día de las elecciones, pues sube el precio de su mercancía, ¿no? ¿Y quién es valiosísimo aquí? ¿El broker o el operador? El operador. Porque el operador es el que le dice al funcionario del partido, aquí hay mercado. Necesitamos tanto. Sí, el operador se cotiza altos. Te digo que se genera una nómina en estas fechas, en esta etapa de los procesos políticos, se genera toda una nómina de personas que son contratadas por los partidos para esto. Es impresionante, ¿no? Que sea tan alto el nivel de, digamos, es una corrupción, es un asunto de corrupción, ¿no? Sí, y sin embargo, pues sabemos que son prácticas poco estudiadas, como lo decíamos, casi nadie habla de esto, no hay realmente desde una perspectiva, una teoría que podamos estudiar. Sin embargo, a través del hábitus que hablábamos y con Bourdieu, pues logramos como adentrarnos a saber el tipo de votantes que hay y los beneficios que se ofrecen, que también es algo muy importante. Saber en qué es lo que más se basan partidos políticos para ofrecer, qué beneficios son los que atraen y a quién se lo ofrecen, ¿no? Y a quién se lo ofrecen, exacto. Porque yo creo que también aquí seguramente sí interviene el aspecto económico, aunque pues luego lo que ofrecen no creo que dure mucho, o sea, una despensa o 500 pesos pues se acaban rápido, ¿no? Así es. Y creo también que en muchos partidos los leales pues pueden ser gente muy necesitada y sin embargo no se venden. O sea que hay algo más allá del asunto económico, ¿no? Yo creo que sí es importante la cuestión económica, pero debe haber algo más allá, o sea, el ser comprable solamente dependerá de la cuestión económica. Pero imagínate, o sea, es que no solo se da a cambio del voto o a cambio de la lealtad, no solo se da dinero. Imagínate que te ofrecen estar en un programa de beneficio público. Eso dura más tiempo. Sí, como prospera. O sea, imagínate que tienes 5 hijos, 4 hijos y que va a estar fluyendo el dinero que, como sabemos, prospera. El dinero que te dan por las becas se integra, se suma al ingreso de los hogares. Pero quizá, si bien eso es atractivo, también son atractivos los otros componentes, que es servicios de salud,
¿no? Servicios de salud, servicios, bueno, de alimentación, y todo lo demás, ¿no? Que está Pero aquí la cuestión está en que hay que cumplir, porque si no después a la siguiente elección pues ya no me van a hacer caso. Entonces sí se ve, digamos, que haya una contraprestación apetitosa, digamos, ¿no? Que cautiva al que vende su voto o su participación en una manifestación. Por lo tanto, hay, digamos, elementos más seductores, pues, para... Eso es interesante. Aunque yo también creo que a muchos electores pobres, pero de los más leales, a lo mejor si les hacen ojitos esas cosas, pero se resisten más, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber, digamos, una especie como de pragmatismo, ¿no? Pero más que pragmatismo... ¿Cómo lo definirían ustedes? Fíjate que nosotros encontramos que los leales no lo consideran como venta. Los leales lo ven así. Si yo siempre he estado aquí, eso es que me den algo, es un signo de que me valoran. Lo ven diferente. O sea, los diferentes tipos de votantes ven esto diferente, ¿sí? O sea, ¿por qué no me va a tocar si llevo en este partido 20 años, por ejemplo? Sí, es el grito de guerra, ya me toca, ¿no? Sí, exactamente, sí. Exacto. Sí. Bueno, pues entonces tenemos aquí un fenómeno interesante porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la cultura, ¿no? Cuando hablamos de hábitos, están metidos todos estos elementos. Sí. Entonces, bueno, pues si les parece, hacemos una nueva pausa y seguimos platicando de estas encuestas tan interesantes, ahora para verlo desde el punto de vista del que vende su voto o su participación. Muy bien, vamos a una pausa breve y ahora regresamos. Los candidatos bajo la lupa académica. Transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas, todos los martes en punto de las 13 horas. ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEP te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por 9 cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica, con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400, extensión 7146, o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería biónica, calidad de vida en tus manos. Hazlo tuyo. Hazlo UPAEP. Bien, seguimos aquí después de esta pausa en nuestra emisión de los candidatos bajo la lupa académica desde U Radio en la UPAEP. Estamos platicando con la doctora Lulu Rosas y con Paulina Osorio, quienes hicieron están haciendo, de hecho, ¿no? Todavía no termina este estudio, esta encuesta acerca del clientelismo político en el estado de Puebla. Platicamos hace un momento antes de la pausa acerca de estas condiciones en donde unos ofrecen ciertos bienes y otros los reciben para a su vez intercambiarlo por otra cosa, que puede ser la participación en una manifestación política, la prestación de su credencial de elector, el votar por cierto candidato, etcétera. O sea, es el clientelismo.
Sin embargo, algo que comentamos ahorita fuera del aire es que se ha ido sofisticando el sistema, ¿no es cierto? Ya nos ofrece como antes solamente una cantidad de dinero o una despensa o algo así muy concreto, una sola cosa, un solo bien, sino que ahora se empieza como que a amarrar al elector, ¿no? Y se le empieza a dar algo y luego sigue esto así hasta el día de las elecciones. Y no es solamente una cosa, sino que también puede ser un servicio, ¿no? Eso es muy importante porque, digamos, una despensa se puede acabar en una semana, 2 semanas, pero la inscripción a un programa social, pues eso sí es un beneficio de muchos años. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctora Lulú? Sí, lo primero que yo quisiera decir es que hace un momento hablábamos de que los partidos tienen estrategias. Nosotros encontramos que los partidos políticos ofrecieron más en 2016 a ciudadanos de 50 años en adelante, porque son los ciudadanos que tienen menos necesidades económicas y venden su voto más barato. Entonces, lo que tienen los partidos les alcanza más. Entonces, a los ciudadanos que tienen de 18 a 24 años y de 25 a 49, nosotros encontramos que, como son los que tienen más necesidades económicas, porque tienen hijos pequeños, que van a la escuela, que van a la universidad, ese fue un factor importante que encarece la compra del voto. Y otro factor de por qué a ellos no les ofrecieron tanto es porque son quienes declaran menos que van a votar. Ajá. Entonces los partidos son muy estratégicos. Dicen, vale lo mismo el voto de un hombre de 60 años que el de un hombre de 30. Claro. Entonces ofrezcamos de más. ¿Cuál vale menos? Sí, a los que tienen más edad, que venden menos caro, sí. Y que nos aseguran más que van a votar, porque esas prácticas tienen. Entonces, eso es muy importante en nuestro estudio que nosotros encontramos. Es decir, hay toda una estrategia. Después también... Y una ubicación del mercado, ¿no? O sea, quiénes venden qué y a qué precio. ¿No? Después nosotros también encontramos que los votantes a los que más beneficios les ofrecieron en 2016 son los votantes que hacen compromisos. Son a los que más les ofrecieron. Después a los leales, ¿no es cierto? Después a los opositores débiles, luego a los leales, luego a los indecisos y finalmente a los opositores absolutos. Lo que nos permite ver a nosotros, ¿sí?, que están confiando más en el broker. O sea, en el operador. En el operador que en cualquier otra cosa. Es decir, los operadores se vuelven fundamentales. Este es un elemento que en muchas ocasiones nosotros descuidamos como estudiosos de lo sociopolítico, de los fenómenos sociopolíticos. No pensamos que un broker o que un operador sea tan importante y tan indispensable para los partidos en estos momentos. Pero aquí lo importante es que muchos de estos bienes se deben comprar, ¿no? Porque, por ejemplo, la inscripción a un programa pues no requiere dinero en ese momento, pues. Pero la entrega de ciertos bienes sí necesita de que haya habido dinero para comprarlos. Pero ese dinero no puede salir del financiamiento sujeto a auditoría. No. Entonces tiene que venir de otras fuentes. Y en dinero en efectivo. Paulina, no sé qué. Pues sí, hablamos de que pues es algo que no está bien visto, y el dinero del que se obtiene normalmente pues no es algo que esté regulado. Los partidos políticos reciben ese financiamiento de acuerdo al número de votantes y a la mayoría que tengan. Sin embargo, pues nos damos cuenta de que no es suficiente. Pues se entregan todo tipo de beneficios, como lo llamamos, beneficios como pueden ser despensas, como material para construcción, es decir, no es algo que esté limpio. Sí, y las fuentes de donde se obtiene este dinero son primero de financiamiento de privados que están interesados en que gane a alguien o en que pierda a alguien. Entonces, esa es la primera fuente de financiamiento. La segunda fuente se ha visto que es el ahorro que hacen los partidos cuando se encuentran ejerciendo el gobierno. Entonces, igual, de manera ilegal,
ahorran para las su campañas. Cochinito, ¿no? Van a hacer su cochinito. Su bolsa. Y luego la tercera fuente, que también es ilegal, es derivada de todas las gestiones que hacen los gobiernos, por ejemplo las licitaciones, ¿sí? Y entonces allí derivan cierta parte para este ahorro y todo este tipo de trabajos que les permite a ellos tener dinero. Y finalmente lo que se ha dicho, aunque no está todavía, o sea, nosotros no lo podemos comprobar, que es el lavado de dinero, el dinero sucio, ¿no? Entonces, esas son las fuentes del clientelismo. Todas son fuentes ilegales. Todas son fuentes ilegales. Son fuentes ilegales. Y esto es terrible difícilmente para la auditables, democracia. ¿no? Difícilmente auditables. Porque No, Así es. Ahora, algo que es importante decir es que nosotros encontramos que los 6 beneficios más repartidos, y algo que también hay que aclarar es que los sujetos no reciben un solo beneficio. Declararon recibir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es lo que decíamos, ¿no? Que ya ha sido sofisticando el sistema, ¿no, Paulina? O sea, ya no es el billete nada más de 200 o 500 pesos, o la despensa, o las gallinas, lo que sea, sino que ahora ya se van a una cadena de beneficios, ¿no? Que puede culminar con la prestación de un servicio ya, digamos, de seguro popular. Exacto. O inscripción en un programa social. Sí, los 6 beneficios más recibidos en este estudio de 2016 fueron despensa de dinero en efectivo, algún programa de ayuda social, útiles escolares, algún servicio médico y materiales para construcción. Y algo que también es importante es que nosotros estimamos cuál fue el costo de estos beneficios repartidos en 2016. Y nosotros pudimos obtener una cantidad, pero tenemos que decir que está subestimado lo que nosotros pudimos encontrar. Nosotros encontramos en 2016 que el costo fue, déjame decirte, que el costo fue de 550 millones de pesos, ¿sí? Que es un costo subestimado. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros hicimos las encuestas, las hicimos en la semana previa a las elecciones. Y la literatura indica que cuando más dinero corre es el día de las elecciones. O sea, sí, claro, cuando tú estás vendiendo y comprando. Sí, cuando hay que movilizar a los electores, ¿no? Que es en ese momento. Y es cuando sube el precio de todo, ¿no? Entonces, está subestimado esto. Esto está subestimado. No obstante, nosotros lo que pudimos ver es que los partidos políticos, o el clientelismo, porque no solo los partidos, o sea, es esta relación clientelar, partidos y votantes, eso es importante decirlo. El clientelismo corrompe hasta los votantes leales a los partidos. Sí, de hecho yo he escuchado que en algunos partidos donde antes los representantes de casilla iban asumiendo sus gastos, a veces ahora ya piden que se les dé para la gasolina, para la torta, para eso, o sea que ha ido debilitando las relaciones de identidad del votante con su partido, o sea, del miembro de un partido que ahora pide que le den gasolina o que le den una cantidad tal por cuidar una casilla, cuando antes se supone que era un acto desprendido, ¿no? Cuando era parte del apoyo a la democracia, a mi partido, ¿no es cierto? Y ahora ya no, ahora ya piden una compensación, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado una discusión así en un partido donde unos discutían que por qué no habían recibido dinero cuando otros habían recibido dinero. Sí. Entonces, si el partido está contratando a otros para que hagan ese trabajo y los miembros del partido lo hacen gratis, pues eso empieza también a socavar los lazos de identidad con ese partido. Pero desafortunadamente por un asunto mercantilista. Y fíjense que los resultados que ahorita estamos analizando, porque recién hicimos las entrevistas en 2018, y ahí tenemos que decir que les agradecemos mucho a los estudiantes que acaban de terminar el curso
de investigación cualitativa para la toma de decisiones de la licenciatura en Ciencias Políticas. Ellos fueron los que trabajaron junto con Paulina. Paulina está entre este grupo de estudiantes y les voy a mencionar porque tuvieron mucho mérito. Son Diana Galaviz, Leticia Mozo, Fátima Espina, Bernardo Ladrón de Guevara y María Laura Valerio. En estas últimas entrevistas, en las que intentamos ver las razones de por qué el ciudadano vende su voto, nosotros encontramos una gran diversidad, pero entre ellas están, por ejemplo, porque lo que me están dando es mío y me lo robaron los partidos. ¿Qué tal si sobre eso hablamos ahora después de la pausa, que vemos cuáles son las razones, ¿no, Paulina? Así ¿no? es. Para ver por qué se venden esos votos. De acuerdo, pues hacemos una última pausa en este programa de hoy, los candidatos bajo la lupa académica. Volvemos en un momento. ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEP te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por 9 cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica, con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400, extensión 7146, o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería biónica, calidad de vida en tus manos. Hazlo tuyo. Hazlo UPAEP. Bien, pues estamos aquí de regreso en los últimos segmentos de esta emisión, los candidatos bajo la lupa académica. Estamos platicando sobre el clientelismo electoral. Es realmente una red de corrupción. O sea, este intercambio mercantil de favores y de servicios y de votos, etcétera, realmente es un trato corrupto, ¿no? Sí. Corrompe a todos, ¿no? Porque es dinero de proveniencia dudosa. Se hace para algo que perjudica la democracia, que perjudica a los partidos y que además creo que socava la integridad moral de las personas que participan en él. Buscan, creo yo, de alguna manera una excusa para poder decir yo lo hice por esto, ¿no? Paulina, ¿qué nos puede decir sobre, pues hablamos sobre de las razones, ¿no? De por qué lo hace la gente? Una justificación que se va formando por parte del ciudadano que dice, sí, yo acepté el beneficio. Más que decir yo vendí, es como yo lo acepté, pero por una razón. Y pues esto lo pudimos contrastar en dos campos al hacer el estudio, que es el rural y el urbano. Y pues nos dábamos cuenta de que el ciudadano aceptaba, pero sin embargo estaba consciente de que era un beneficio a corto plazo. En caso de que no hubiera ofrecimiento por parte de servicios como Prospera, exacto. Decía, pues no, resuelve sus necesidades este beneficio. Algunos decían no, pero en el momento. Como es el caso de las despensas, que son muy ofrecidas, material para construcción, etcétera, útiles escolares. Es así como el ciudadano va diciendo,
pues al final lo que me está dando este hombre o el candidato o el partido político es algo que proviene de mí, es algo que proviene de mis impuestos, de lo que ellos están manejando, el dinero que se maneja, que es otorgado ¿por quién? Por el gobierno que está en turno. O sea que es como la justificación de los que roban combustible, que dicen, bueno, el petróleo es de Pemex, luego entonces también es mío, pues nuestro, entonces pues me lo puedo sacar, porque es de todos. Es una justificación para un acto que es ilegal, ¿no? Es una manera ¿no? Sí, o cuando un camión de carga se voltea y se caen los pollos se lo llevan porque pues, estaban en la banqueta, ¿no? En la calle, entonces luego entonces son míos también y se los llevan. Es una justificación de algo ilegal, ¿no? Lo curioso de esta es que esa gente que lo hace critica a los gobiernos corruptos, pero eso también es corrupción. Sí, fíjate que lo que nosotros podemos encontrar es que efectivamente el ciudadano dice, finalmente el dinero es nuestro, porque los gobiernos operan con nuestros impuestos, entonces ya nos quitaron nuestro dinero y lo estamos recibiendo, o sea, como que vía beneficios. Nos están salpicando algo de lo que nos tocaría, ¿no? Y por otra parte también nosotros encontramos que algunos nos decían lo siguiente, bueno, no todo el dinero que hay en el reparto de beneficios es de los impuestos, puede ser de los mismos candidatos, pero cuando ellos lleguen al gobierno roban tanto que lo van a reponer con facilidad. Lo van a recuperar. Entonces pues que me den. Entonces que me den. También nosotros lo que encontramos acá es que el clientelismo es un gran daño para la democracia en nuestro país, para la cultura política democrática. Y si bien los ciudadanos tienen una gran responsabilidad, por supuesto, pero también tienen una gran responsabilidad los partidos políticos. O sea, no es posible que los partidos políticos sigan recurriendo a estas prácticas clientelares, porque sí minan la democracia. Se minan la moral misma de la población, ¿es cierto? Es terrible, porque a la gente la hace cínica. Exacto, ¿no? Sí, y las reglas del juego se pervierten. Entonces las prácticas clientelares no ayudan. No dudamos que en algún momento tuvieron que empezar. Yo alguna vez entrevisté a un miembro de un partido político, ya debe tener años, que hice esta entrevista cuando empecé los trabajos de prácticas clientelares, y él me decía que en realidad la oposición o que las prácticas clientelares empezaron en México cuando el PRI se vio amenazado y cuando los otros partidos pensaron que podían ganar. Entonces, cuando podían ganar, empezaron ellos también a realizar prácticas clientelares. O sea que eso ha hecho escuela y se ha extendido a todo lo largo y ancho de la geografía política en México. Eso es una tristeza, porque entonces no solamente corrompe a un partido, sino que ya se ha contagiado a otros. Fíjate cómo la transición, la transición también trajo consigo esto. Es uno de los males de la transición, que yo creo que se ha estudiado así, ¿no? Como uno de los males, uno de los efectos no buscados, ¿no? Tú sabes que Merton, Robert Merton, este gran sociólogo, dice que los actos sociales tienen efectos buscados y efectos no buscados, ¿no? Sí. Entonces, este es uno de los grandes efectos no buscados de las transiciones. O sea, cuando el PRI se da cuenta que puede perder, pero también cuando las oposiciones se dan cuenta de que pueden ganar, inicia el clientelismo de forma importante en este país. Y tiene que ver también esto, no se lo pregunto a ustedes que son expertas en ese asunto del clientelismo, tiene que ver también con el hecho de que el PRI haya exportado políticos a otros partidos, o sea que mandó maestros pues para echar a andar estas prácticas, porque también se ha visto eso, ¿no? Es un partido que ha exportado personas a otros partidos. ¿Tiene que ver esto o no?
¿O realmente cada uno de los partidos, independientemente de eso, echó a andar esas prácticas para lograr beneficios? Fíjate que nosotros no tenemos todavía información para poder afirmar eso. Tenemos algunas series de hipótesis, pero no podemos todavía afirmar eso. O sea, no es algo que lo hayamos estudiado. Esa parte es uno de los faltantes del trabajo, no tenemos información. Sí, porque lo que faltaría sería, terminar de procesar toda la información y empezar a buscar también las explicaciones o los factores que pueden explicar esos fenómenos, ¿no? Claro. Así es. Pero eso es muy complejo, ¿no? Sí. Porque tiene que ver, yo creo, no solamente con cuestiones económicas, sino de cultura política. O sea que eso es lo que yo creo que falta en México, consolidar una cultura política acorde a los valores de la democracia. Yo creo que sigue siendo ese nuestro gran faltante. No puede haber una democracia sin una cultura política democrática. Sí, y también que se cumpla la ley, que se castigue es importante, ¿no? Sí, porque aquí en México nos gusta mucho eso de las penas, elevar las penas, pero si no los agarro, pues no importa que sean 100 años de prisión para dicen los españoles que para hacer un asado de liebre, lo primero que necesito es la liebre. Entonces, si yo quiero castigar a alguien, lo primero que tengo que hacer es agarrarlo, aunque sean 10 años en lugar de 80, pero que sepa que lo voy a agarrar. ¿No? Sí, es cierto esto de la cultura política mexicana, porque pues si bien somos una democracia joven, ¿no? Empezamos a crecer y necesitamos de una participación más activa. Sin embargo, en contraparte está una poca participación, por lo tanto hay un sentimiento de impotencia, de abstencionismo, vemos apatía social, indiferencia, incluso hartazgo, en decir, no quiero saber nada de partidos políticos, no me hables de política, porque es más fácil todo. Entonces, pues no, ante las decisiones de los políticos considero que nosotros debemos estar siempre críticos y estar al frente para ver lo que sucede, estar informados. Pues se acercan estas elecciones y se hace un padrón de 87 millones de votantes, más o menos un poco más. Sin embargo, pues es para que nosotros estemos mejor informados acerca de lo que está pasando. Pero eso es bueno, por eso que ustedes hagan ese tipo de estudios aquí en UPAEP, porque con eso la ciencia política contribuye a la formación de una cultura política que sea favorable a los valores de la democracia. Sí. Y conocer lo que pasa, el desenmascarar ese fenómeno, el buscar las explicaciones posibles a esto que está pasando, ¿no es cierto? Sí, y algo que también es importante es cómo puede contribuir la ciencia, en este caso las ciencias sociales, la política, la sociología, cómo puede contribuir la ciencia a la democracia, ¿no? Como comentábamos en un primer momento. Pierre Bourdieu, este sociólogo francés del que tomamos el concepto de habitus, Pierre Bourdieu dice, la labor de la ciencia social, él dice del socioanálisis, es poder señalar cuándo empiezan cosas como estas, para que la gente no piense que son parte de nosotros, es decir, que tuvieron un principio. Sí, claro, que no es un destino no está en nuestro ineludible, ADN. ¿no? Sí. Sí, y después, esto que estás diciendo es muy importante porque, es decir, no hay destino, no hay destino. Nosotros elegimos empezar en algún momento con esto. Y podemos elegir, por lo tanto, terminar con eso, ¿no? Y después, dice Pierre Bourdieu, esto no es normal, no es natural al hombre, ¿sí? Y no está en nuestra información genética de seres humanos que votan, que compiten, no es cierto. Y ese es el papel de la ciencia, poder mostrar esto y poder decirles a los ciudadanos, podemos deshacernos de esto. Es posible porque no es parte de nosotros. Y aquí volvemos entonces al punto que siempre hemos comentado, de que para hacer eso se requieren pues de las dos partes, porque si en este clientelismo tenemos al que vende y al que compra, exacto, pues entonces también hay una responsabilidad del que vende para acabar con esto y obligar al otro, porque si la gente, es como con la reventa en los estadios, cuando la gente decida no comprar a los que revenden, se acaba el asunto. O la comida que se vende en la calle,
Cuando la gente decida no comprar eso, se acaba el asunto. Aquí tenemos una corresponsabilidad, y qué bueno que ustedes aquí en la UPAEP hagan ese tipo de trabajos, porque eso nos vincula a la sociedad y porque eso hace que la universidad pues entonces pueda influir, por lo menos entendiendo primero ese tipo de fenómenos tan complejos. Pues yo les agradezco, Lulú, Paulina, que hayan estado aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias. Que bueno, por favor avísenos cuando terminen de procesar toda esta información para esta última parte, ¿no? De que están viendo ahora la parte, digamos, la visión del que vende, para que pues aquí también lo demos a conocer. Pues muchísimas gracias, y a todos nuestros radioescuchas, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.